¿Cómo sana una nación después de décadas y décadas de conflicto? Hoy nos vamos a meter de lleno a entender el complejísimo andamiaje legal que Colombia ha construido para justamente intentar responder a esa pregunta. Es un esfuerzo monumental para ofrecer justicia a sus víctimas. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de este reto, empecemos con este número. Más de 9 millones. Esa es la cantidad de víctimas que están reconocidas oficialmente por el conflicto armado en Colombia. Una cifra que, la verdad, nos obliga a entender la escala humana de toda esta historia. Y esa es la pregunta del millón. Porque, ojo, no se trata solo de firmar acuerdos o de dar discursos. Se trata de construir un camino real, tangible hacia la reconciliación. Y ese camino, en el caso de Colombia, se ha ido pavimentando con leyes, decretos y un montón de instituciones. Bueno, entremos en materia. Para empezar a pavimentar ese camino, Colombia se ha apoyado en una idea, en un concepto clave que se conoce como justicia transicional. Piénsenlo así. Es como una caja de herramientas para sociedades que están en ese paso tan delicado de la guerra a la paz. No se trata solamente de castigar a los culpables, sino de reconocer qué fue lo que pasó para poder, a partir de ahí, construir un futuro diferente. Y esta idea se apoya, digamos, en 4 pilares fundamentales. Primero, la verdad, para saber qué pasó. Segundo, la justicia, para que los crímenes no queden impunes. Tercero, la reparación, que busca resarcir de alguna manera a las víctimas. Y cuarto, las garantías de no repetición, o sea, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir jamás. Todo el sistema está pensado para cumplir, en teoría, con estos 4 objetivos. Ahora sí, veamos cómo se empezó a construir este edificio legal. El primer gran intento de crear un marco ya más formal llegó por allá a mediados de la década de los 2000. Y aquí entra en escena la Ley 975, la famosa Ley de Justicia y Paz. Su principal objetivo era regular la desmovilización de los grupos armados ilegales, en ese momento, sobre todo los grupos paramilitares, y al mismo tiempo establecer los primerísimos mecanismos para reparar a sus víctimas. Esta ley fue como una moneda de 2 caras. Por un lado, fue un hito, o sea, fue el primer marco formal del país. Y sí que logró llevar a juicio a algunos actores armados. Pero por otro lado, sus bases eran un poco débiles. Las reparaciones eran muy limitadas y, quizá lo más grave, la participación de las víctimas fue bajísima. Fue una primera piedra, sí, pero una que se quedó a medias. Ok, entonces, lo que pasó con esa primera ley dejó una lección muy clara. Se necesitaba algo mucho más ambicioso. Algo que de verdad pusiera a las víctimas en el centro absoluto de todo el proceso. Y así, pues llegamos a la siguiente gran fase de esta construcción. En 2011 llegó la Ley 1448, y esto sí que fue un salto cualitativo. Aquí el cambio de chip es total. El objetivo ya no era solo la desmovilización, sino ofrecer atención, asistencia y reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado, sin importar quién hubiera cometido el crimen. Y esto no se quedó en buenas intenciones, ¿eh? La ley construyó toda una arquitectura institucional. Creó un sistema nacional para coordinar todo. La unidad para las víctimas para que lo gestionara, un registro único para reconocer oficialmente a cada persona y un proceso muy específico para devolver las tierras que habían sido despojadas. Y bueno, el impacto de esto fue gigante. Gracias a esta ley se logró el reconocimiento oficial de esos más de 9 millones de víctimas y se convirtió en una política de Estado. Pero claro, aquí es donde la realidad golpea. Los desafíos prácticos aparecieron casi de inmediato, una lentitud tremenda para entregar las reparaciones, problemas de presupuesto y lo más complejo de todo, la violencia que en muchos lugares nunca se detuvo. Y la historia no termina ahí, ni mucho menos. Hay que sumar otra capa a esta construcción. El Acuerdo de Paz de 2016 no borró lo anterior, sino que lo complementó, creando un nuevo sistema integral, esta vez enfocado en cerrar las heridas con la guerrilla de las FARC. Este sistema añadió 3 piezas clave: una comisión de la verdad, una justicia especial llamada JEP y una unidad dedicada exclusivamente a la durísima tarea de buscar a los desaparecidos. A ver, tener las leyes escritas en un papel es una cosa, pero que eso se vuelva realidad en los territorios, esa es otra historia. Ahora vamos a ver cómo la voluntad política de los distintos gobiernos ha ido moldeando la aplicación de todo este andamiaje.
Miren, esta tabla es súper reveladora. Fijémonos en la fila de reparación. Pasó de ser muy limitada con Uribe a consolidarse con Santos, luego a un estancamiento con Duque y ahora, en teoría, busca un reimpulso con Petro. Lo mismo con la restitución de tierras. Un pico altísimo con Santos, una frenada importante después y ahora un intento de reactivación. Esto lo que nos deja claro es que la efectividad de todo este marco depende y mucho de las prioridades del gobierno de turno. Entonces, después de hacer todo este recorrido de casi 2 décadas, ¿dónde estamos parados? ¿Se ha logrado construir finalmente ese puente hacia la paz y la justicia? A ver, si miramos lo que se ha construido en papel, es impresionante. No hay que negarlo. Colombia ha diseñado uno de los sistemas más completos y sofisticados del mundo para lidiar con el legado de un conflicto. El reconocimiento de millones de víctimas y la creación de toda esta institucionalidad son, sin duda, hitos históricos. Pero, y este es un pero gigante, la realidad en el terreno cuenta otra historia. El mayor problema, y todos los expertos coinciden, es la brecha abismal que hay entre lo que dice la ley y lo que de verdad se puede hacer. El conflicto armado no se ha acabado, solo se ha transformado, y la falta de plata y de seguridad siguen siendo obstáculos monumentales. Y aquí llegamos, creo yo, al corazón de todo este análisis. La conclusión es bastante clara. El problema de Colombia ya no es la falta de leyes o de un diseño bonito en el papel. El verdadero, el gran desafío es hacer que todo ese diseño funcione en la práctica, en cada vereda, en cada rincón del país. Así que nos quedamos con esta pregunta flotando en el aire. Si la estructura legal es sólida, pero la implementación es el eslabón más débil, la pregunta que queda es, ¿qué se necesita realmente? ¿Voluntad política, seguridad, recursos, quizá todo junto, para poder por fin terminar de construir ese puente que conecte las aspiraciones de justicia con una paz que sea duradera,